Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro resumen deportivo 2024. Cuba tuvo un año intenso en materia de participación en resultados deportivos en los principales escenarios internacionales. Cubavisión Internacional acompañó a los deportistas cubanos durante todo el año. Y nuestro canal, desde París, con el proyecto Sueño Olímpico, siguió el día a día de Cuba en los Juegos Olímpicos, con la transmisión de 19 programas entre el 25 de julio y el 12 de agosto, además del trabajo solidario de la Asociación Cuba Cooperación Francia en las diferentes alcaldías del territorio galo. Cubavisión Internacional en modo deportes durante los próximos 27 minutos. Comencemos justamente con la actuación cubana en la cita olímpica. El periodista Duanes Hernández nos resume la labor de nuestro país en París 2024. ¿Cuáles eran los propósitos competitivos de Cuba en los Juegos Olímpicos París 2024? ¿Se cumplieron? ¿Qué deportistas cubanos trascendieron en la capital gala? Analicemos las luces y sombras de Cuba en París 2024. ¿Qué números marcaron a la delegación cubana en París 2024? Cuba clasificó a 61 atletas en 16 deportes, menos que los 69 de Tokio 2020, aunque en la capital japonesa se compitió en 15 disciplinas. Los atletas cubanos participaron en 53 de las 329 pruebas convocadas, solo el 16%, lo que demandaba una gran efectividad. Los propósitos: ganar 5 títulos y situarse entre los 20 primeros lugares. Ni lo uno ni lo otro. Cuba finalmente ganó 2 medallas de oro, 1 de plata y 6 de bronce, para terminar en el puesto 32 del medallero por países. Pero, ¿quiénes fueron los héroes del Olimpo? Cuba entera esperaba por la competencia de ese mito viviente que es Mijaín López. El gigante de herradura se convirtió en el primer deportista en la historia, escuche bien, en ganar 5 Juegos Olímpicos en una disciplina individual. No fue la única hazaña, se convirtió en el campeón olímpico más longevo en la historia de la lucha, cuando solo le faltaban 14 días para cumplir 42 años. Sus números bajo los 5 aros: en 6 Juegos Olímpicos tuvo balance de 22-1 con 21 victorias consecutivas. Se mantuvo invicto 20 años desde la derrota en cuartos de final contra el ruso Kazan Baroev en Atenas 2004. Estuvo 13 peleas sin recibir un punto, desde la primera en Londres 2012 hasta la segunda de 2024. Sumó en su carrera olímpica 113 puntos a favor y solo 7 en contra. Mijaín, los números y su propia historia. Mijaín López es una leyenda del deporte mundial. Mijaín López es Cuba y su revolución. Mijaín es el dios de ébano de este país. Mijaín es el símbolo de resistencia de una nación que, como su deporte, sigue en la lucha. Primero que todo, felicitar a todo el pueblo de Cuba. Como siempre le he dicho, lo prometido es deuda. Creo que cada vez que he salido de Cuba siempre he salido con esa mentalidad de siempre darle esos alegrones, esa confianza que siempre han depositado en mí, y nada, contento de poderle haberle brindado esta 5ª medalla en unos Juegos Olímpicos y ser el primer atleta con 5 medallas de oro y ser digno de ser cubano. Pero Cuba en París 2024 no solo fue Mijaín. El boxeador Erislandy Álvarez ganó el otro título olímpico en una trepidante final ante el ídolo local de la división de los 63,5 kilogramos, Soufiane Unmija. Erislandy fue la sorpresa de la delegación y sacó la cara por el boxeo, que de buque insignia del deporte cubano ha venido a menos en torneos internacionales. Erislandy se coronó a golpe de coraje y corazón. Otros hitos cubanos en París 2024. Yusneily Guzmán con su medalla de plata y Milainis de la Caridad Marín con su presea de bronce se convirtieron en las primeras medallistas olímpicas de la lucha femenina, lo que afianza el excelente trabajo de Filiberto Delgado y su colectivo de entrenadores. La Chiqui Guzmán llegó de manera inesperada a la final,
debido a que la India Vinesh Phogat se pasó en la báscula y Milainis luchó duro su medalla de bronce, última de Cuba en los Juegos Olímpicos. Yarisley Cirilo se convirtió con bronce en la primera canoísta cubana que gana una medalla en citas estivales. Rafael Alba, por su parte, con su bronce pasa a la historia como nuestro primer taekwondoca doble medallista olímpico. Arlen López, con su bronce en el boxeo, se convirtió en el segundo pugilista cubano con 3 medallas olímpicas en 3 divisiones diferentes, aunque no pudo concretar la hazaña del tricampeonato olímpico. Luis Horta, con su bronce, se convirtió en el cuarto luchador cubano con más de una medalla olímpica, y a ello se suma el campeón mundial Gabriel Rosillo, también bronceado a este nivel. Cuba cumplió desde el punto de vista cuantitativo con la cantidad de medallas que estuvo por el entorno de lo esperado, pero no desde lo cualitativo. Dependía nuestro país en gran medida de la lucha para conseguir sus propósitos, y aunque este deporte estuvo bien con un título y 2 preseas de bronce, se esperaban más coronas. Las decepciones: el judo, que se fue sin medallas con el 5º lugar de Andy Granda como el mejor resultado. El atletismo, que aspiraba una presea en el triple salto femenino con Leyanis Pérez, y el boxeo, con una medalla de oro y otra de bronce. París no valió una misa para Cuba. París no fue una fiesta. La cita gala situó en su justo lugar al deporte cubano y lanzó fuertes campanadas rumbo a Los Ángeles 2028. Seguimos con nuestro resumen deportivo 2024. Por supuesto, el agradecimiento por su compañía durante todo este año, Cubavisión Internacional, su segmento deportivo, y la felicitación para usted y familia para este 2025. Y si bien Cuba no cumplió sus propósitos competitivos en los Juegos Olímpicos, en la cita paralímpica ratificó la fuerza del deporte para personas en situación de discapacidad. Grandes actuaciones nos deparó la delegación cubana en los Juegos Paralímpicos París 2024. Miguel Ángel Cruz con los detalles. La delegación paralímpica cubana logró en París 2024 su 4ª mejor cosecha histórica de medallas de oro con 6 y la 6ª mejor en el total de preseas con 10. No fue la más sobresaliente, pero sí una muy buena faena de los 21 paratletas antillanos asistentes a esta edición, logrando efectividad de 47,6%, resultado que les valió para ubicarse en el puesto 24º en el medallero por países. La capital de Francia no esperaba una actuación tan descollante de nuestros paratletas, pero sí estaba preparada para darle la despedida a una velocista ejemplar, Omara Durán Elías. La oriunda de Santiago de Cuba no conoció otra presea que no fuese la medalla de oro. Poseedora de 11 galardones dorados, pasó a la inmortalidad y se convierte de esa manera en una de las mejores deportistas de la historia, incluyendo convencionales y paratletas. Sería entonces el adiós de una corredora única en su tiempo, la cual tuvimos el privilegio de ver destrozando récords y marcas. Tenía una sola rival, ella misma. Otro fuera de serie, el cual representa las principales opciones de medallas para Cuba en estas pruebas, Robiel Yanquiel Sol, también hizo historia al rivalidar su título en el salto de longitud categoría T47. En una final emotiva, Sol consiguió un salto de 7,41 metros en su 4º intento, superando al chino Wang Hao y asegurando la medalla de oro para nuestro país. Llegarían más sorpresas teñidas en oro, como la obtenida por el sorprendente Guillermo Barona, campeón mundial de Kobe 2024 y los Panamericanos de Santiago de Chile. Conquistó su primer cetro en Paralimpiadas con un récord de América y marca personal de 66,14 metros para aventajar a los indios Sin Aket y Sunghar Sin Gurjar. París 2024 premió el sacrificio constante, la sed de superación, unido al máximo logro para un deportista: tocar la gloria olímpica. Oro del paratenimesista Junier Fernández, quien venció por barrida de 3-0 en la discusión del título a Robert Davis de Gran Bretaña para darle a Cuba su primera presea dorada en ese deporte en Juegos Paralímpicos. Los resultados de Cuba en París 2024 no iban a centrarse solamente en 6 títulos,
Sheila Hernández estaba dispuesta a poner su nombre en el podio y lo hizo. La medalla de plata alcanzada en el parajudo categoría J2 le daría el alto honor de ser la primera atleta holguinera en obtener una medalla en Juegos Paralímpicos. Protagonista fue también Yamel Luis Vives en la prueba de 100 metros planos categoría T44, al llevarse la medalla de plata con tiempo de 11,20 segundos. Abriría a base de rapidez el medallero para Cuba, siendo el preámbulo de las 7 medallas alcanzadas en el atletismo en la magna cita. Guantánamo se enorgulleció al conocer cómo Pablo Ramírez Barrientos, uno de sus hijos, levantaba 187 kilogramos para traer a casa la medalla de plata, junto con la admiración de los especialistas por estar a solo 2 kilos de pintarse de oro, puesto que su rival, el kazajo David Dekyarev, logró agenciarse el título con 188. Quizás el peso de haber sido campeón panamericano en Santiago 2023 le daba la opción de favorito al oro en París 2024, pero sus problemas con las lesiones le impidieron al parajabalinista categoría F13, Uliser Aguilera, lograr un desempeño superior que su presea de plata, fruto de un 62.51 metros, lo mejor para un paratleta americano, y eso son palabras mayores. Los Juegos Paralímpicos de París 2024 dejan la varilla muy alta para futuros compromisos del paralimpismo cubano. Las 101 medallas totales alcanzadas por Cuba en estas lides son otra muestra de la capacidad que tiene el deporte cubano de sobreponerse a las dificultades y lograr el mejor de los resultados posibles. Y nuestro país también fue sede de varios eventos deportivos de carácter internacional. Cubavisión Internacional entrevistó a Yadira González, presidenta de Cuba Deportes, para conocer sobre el tema. Veamos. En 2025 va a arrancar el deporte cubano por todo lo alto y lo vamos a realizar con la segunda edición de la Feria Internacional del Deporte. Una feria que ya hicimos por primera vez el año pasado con unos resultados magníficos. Yo creo que fueron momentos que vamos a repetir, por supuesto, en el 2025 porque tuvieron una aceptación maravillosa. Creo que lo que salió bien tenemos que perfeccionarlo y, por supuesto, vamos a crear otras nuevas ideas, otras cosas en las que estamos trabajando sin adelantarme mucho en las cosas que estamos hoy organizando para no crear falsas expectativas, pero sí ciertamente vamos a traer cosas novedosas también. Va a ser un espacio que vamos a disfrutar muchísimo. Va a traer, por supuesto, la expectativa de cuando se abran las puertas al gran público, que va a tener también, por supuesto, su espacio. La gente pueda disfrutar de otra oferta más desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la recreación para los niños, para la población, que yo creo que es vital y que además forma parte de una de las tareas más importantes que tiene nuestro organismo, que forma parte de la recreación al pueblo. Seguimos en nuestro resumen deportivo 2024 a través de Cubavisión Internacional. Que tenga usted un feliz 2025. El deporte cubano no solo tuvo acción en los Juegos Olímpicos, varias competencias internacionales tuvieron protagonismo de nuestros deportistas en torneos panamericanos, mundiales, clasificatorios continentales e incluso sobresalientes actuaciones en deportes especiales. Los colegas Robert García del Corral y Claudio Audet Guerrero nos traen los mejores resultados de Cuba en deportes individuales y colectivos, más allá de la participación olímpica en el año 2024. Muchísimas gracias, Juan. Qué placer formar parte de este resumen deportivo de Cubavisión Internacional. Les comento que entre lo más significativo del año en relación con los deportes colectivos destaca la selección cubana de fútbol, la cual clasificó a la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 luego de vencer a Honduras en tandas de penales en cuartos de final del campeonato de CONCACAF. Por su parte, el equipo de mayores no corrió con la misma suerte en las eliminatorias mundialistas, pues cayó ante los propios catrachos con pizarra de 1-3 en el inicio del torneo. En cuanto a la Liga de Naciones de CONCACAF, el elenco descendió al nivel B, aunque pudo concretar su boleto a las preliminares de la Copa de Oro de 2025 tras vencer con marcador de 4-0 al elenco de San Cristóbal y Nieves.
Otro resultado importante en materia de deportes colectivos durante 2024 constituyó la clasificación de la selección cubana de balonmano al Campeonato Mundial Masculino de la disciplina, tras ganar de forma invicta el torneo masculino de Norteamérica y el Caribe efectuado en México. En tanto, el equipo de voleibol masculino culminó en el 9º puesto de la Liga de Naciones de este deporte, lo que supera la actuación de 2023. No obstante, se quedaron a las puertas de los cuartos de final. Este era un año con clasificación a los Juegos Olímpicos. No se pudo conseguir el objetivo anhelado, ¿no?, que era ir a los Juegos Olímpicos, pero consideramos que fue un año bastante fructífero, sobre todo para el primer grupo del equipo nacional. Obtuvimos el 9º lugar en la BNL, nos quedamos a las puertas de la clasificación olímpica y de pasar a la final de ese torneo. Culmina una etapa con los Juegos Olímpicos a los que no fuimos y comenzamos un nuevo ciclo ahora. Siguiendo esta línea, la dupla cubana de voleibol de playa integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo se encuentra ubicada en el top 10 del ranking mundial en 2024, tras sus excelentes resultados en el Beach Pro Tour con 3 subtítulos y un medal de bronce. De igual forma, en su segunda incursión dentro del circuito ruso, la dupla antillana logró par de triunfos en la Supercopa efectuada en Sochi, así como en la parada de Kazán. En tanto, las duplas juveniles cubanas de ambos sexos obtuvieron boletos para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, principal evento multideportivo para la mayor de las Antillas en el presente año. Y no solo en los deportes colectivos se obtuvieron excelentes resultados, la modalidad individual también tuvo positivas actuaciones. Por eso llega con nosotros el colega Roberto García del Corral para ofrecernos detalles. Gracias, Claudia. Más allá de las actuaciones en el escenario olímpico, durante el año se produjeron otras bien significativas en modalidades individuales. Algunas de ellas las repasamos a continuación. Comenzamos con lo mejor de Cuba en el atletismo durante 2024, donde destaca el triunfo de la triplista pinareña Leyani Pérez en la final de la Liga del Diamante, con un salto de 14.37 metros para apoderarse de la codiciada gema en Bruselas, capital de Bélgica. Cambiamos de deporte y es que el nombre de Marifélix Sarria estará asociado a la conquista del primer título de una cubana en campeonatos mundiales de halterofilia. La cienfueguera logró en la localidad española de León un levantamiento total de 270 kilogramos, registro inédito para ella en torneos oficiales y que la confirma como una de las principales cartas de la isla para el nuevo ciclo olímpico. Por otra parte, este fue un año muy productivo para el tenis de mesa cubano en la arena internacional. Durante el torneo WHT de Caracas, el mejor desempeño corrió a cargo de Andy Pereira y Jorge Moisés Campos, quienes se coronaron en el doble masculino. Jorge Moisés también sumó un subtítulo en el doble mixto junto a Daniela Fonseca, quien se colgó la presea de bronce individual, al igual que Rosalba Guiar. Por otra parte, de histórica podemos catalogar la actuación en el Campeonato Panamericano de la disciplina con sede en El Salvador, debido al éxito en el torneo por equipo femenino y los 5 boletos para el Campeonato Mundial Qatar 2025. Momento para referirnos a una modalidad en la que 2 cubanos marcan la diferencia en sus respectivas formas de dominar el balón. Me refiero a Eric Hernández y Joel Lefón, quienes nuevamente tuvieron una temporada cargada de récords. Y cerramos con boxeo, deporte que tuvo un intenso calendario en 2024. Durante el Campeonato Mundial Juvenil, la delegación cubana alcanzó par de subtítulos a la cuenta de Johander Fuentes en los 57 kilogramos y David Manuel Espinosa en los 63,5 kilogramos. Por otra parte, en la noche de campeones de la IVA, efectuada en La Habana, el equipo de los domadores de Cuba venció en los 6 combates de la velada, con destaque para Julio César La Cruz y Arlen López, quienes consiguieron fajas mundiales en sus respectivas divisiones. Muy contento, cada logro que llega a nuestra carrera es algo muy bonito, porque es el pago al sacrificio de lo que hemos hecho. Ya con la edad de 31 años, ¿no? Y ser 2 veces campeón olímpico y una tercera vez bronce mundial, campeón panamericano 3 veces, campeón mundial, pienso que no me debe quedar nada por obtener, ya que todo lo tuve, lo dupliqué, lo tripliqué y bueno, pienso ahora, como ya ven, la primera victoria en el ámbito profesional y nada, seguir para adelante, dándole. Y así finalizó una temporada con alegrías, pero también con algunas insatisfacciones en cuanto a resultados individuales. Es momento de analizar el pasado y mirar en el presente un 2025 con nuevos retos deportivos por superar.
Las gracias a nuestros colegas Claudio Odep y Robert García del Corral. El 2024 fue otro año duro para el béisbol cubano, sobre todo en la categoría social. El primer 12 puso el cierre amargo a un año de mucha actividad beisbolera. Este deporte solo nos deparó alegrías en algunas modalidades. Crisis en nuestro deporte nacional. ¿Cómo podemos concluir los resultados internacionales durante el año? El periodista Carlos Durán tiene las respuestas. La mayor pasión deportiva de carácter nacional y un símbolo cultural, el béisbol, no tuvo un año de muchas glorias internacionales. La mayoría de las que llegaron no fueron desde una mirada clásica. Lo más destacado, sin cuestionamientos de ninguna índole, llegó mediante el Béisbol 5. En el mes de octubre transcurrió la segunda edición del Campeonato Mundial para esta joven modalidad que sigue creciendo por el mundo. Hong Kong fue la sede. Allí los antillanos dirigidos por Pablo Terry extendieron su hegemonía de manera invicta, aunque se dieron un parcial en el desafío contra Japón en la ronda inicial. Pero la escuadra hizo los ajustes y barrió el elenco nipón en la disputa del oro. Briandy Molina y Jaila González fueron los jugadores más valiosos del torneo. El otro premio dorado a las vitrinas cubanas lo aportó el béisbol para ciegos, una modalidad de menor práctica, pero donde los de la mayor de las Antillas coronaron su ascenso. La cita del orbe fue en Gran Bretaña y allí sorprendieron en la final a los anteriores monarcas, los italianos, para dar una gloria sin antecedentes al béisbol nacional. Michael Marino fue el más valioso del torneo. En el resto de las presentaciones internacionales como selección, Cuba apenas logró 2 medallas, aunque solo una de ellas con un valor apreciable. Los chicos del plantel sub-12 años se llevaron el bronce en el Panamericano, dejando buena imagen y con boleto al Mundial del próximo año. Ese mismo metal, correspondiente al tercer puesto, fue el acuñado por el equipo de mayores que fue a la Copa del Caribe, integrado por figuras de primer y segundo nivel en el circuito nacional. Modesto, pero muy modesto, fue el resultado. Entre las categorías inferiores se llevó una nota media el seleccionado sub-18, cuarto lugar en el Panamericano, pero logrando el cupo al torneo del Orbe. El equipo de menores de 15 años no logró superar la fase de grupos en el certamen continental. Al cierre de año, ese mismo equipo sub-15 logró ganar la Copa del Caribe de la categoría, pero frente a rivales de muy bajo nivel. Y sin dudas, con deudas, dejando huellas de impotencia, nostalgia y deseos de cambios, la selección nacional absoluta se despidió última de su llave en el Premier 12. Apenas una victoria y 4 derrotas fue el saldo. Muchos frentes de trabajo deben abrirse para lograr un repunte al máximo nivel. Cruzando mares, hay otros 2 apuntes a destacar sobre peloteros vinculados a la Federación Cubana. Hablemos entonces de Iván Moinelo y Raidel Martínez. Iván Moinelo y Raidel Martínez hicieron temporada de lujo en el máximo nivel de Japón. Moinelo, subcampeón con los Halcones de SoftBank y líder en promedio de carreras limpias. Valor añadido con su premio de Guante de Oro. Por su parte, Raidel, con los Dragones de Chunichi, fue el primero del escalafón en juegos salvados. Por último, un toque al escenario nacional en clave competitiva. La difícil situación económica, sobre todo con el tema de los combustibles, afectaron a las categorías inferiores. La Liga Élite, pospuesta para 2025. Pero la serie nacional sí volvió con buenos matices más allá de la victoria de las Tunas por segundo año consecutivo. En la final, los leñadores despacharon a placer a los vegueros de Pinar del Río, que habían sido los mejores en la regularidad de la temporada. Matiz destacado, las grandes y constantes audiencias en algunos estadios, sobre todo en el de los 2 finalistas del campeonato. José Amaury Noroña y Dani Betancourt fueron los más destacados junto al novato Ediel Ponce.
Abierta queda ahora la agenda para el 2025, un año donde se esperan decisiones que ayuden a rescatar el alto nivel, pero también entrega, arraigo y ojalá que espectáculo en los torneos nacionales de la mejor pasión deportiva a la cubana. Y el deporte cubano tuvo un 2024 con muchos retos competitivos y Cubavisión Internacional estuvo allí en los escenarios de competencias. Cerramos este año 2024 con la invitación siempre a que usted nos acompañe durante todo el 2025 en nuestros segmentos deportivos. Muchísimas gracias por la sintonía y feliz 2025. Lo esperamos.